Relando en esta canción la historia con un pastor y aprovechó mi ignorancia. Quiero enseñarte la Biblia, me dijo de forma práctica. Acepté y en pocas clases no contaba con su audacia. Comenzó a llamarme idólatra, la Virgen tuvo más hijos, atacó a mi Madre Santa. El bautismo del católico, eso no es más que una farsa. Tu iglesia es la gran ramera y la gran bestia es el Papa. Yo no sabía defenderme, por eso digo, se burló de mi ignorancia y en medio de mi molestia algo me dijo ya basta, poniéndome a investigar porque a Dios nadie le falta. Exactamente en YouTube logré dar con la virtud y me aparté de la trampa. Un misionero católico me llenaba de esperanzas. Mil gracias, Padre Luis Toro, por darme sus enseñanzas. Todos con las palmas. Arriba Venezuela. Y acá sigue la historia. Pasaron unos 2 meses cuando el pastor llega de nuevo a mi casa y luego de aquel almuerzo con la palabra se enlaza, vuelve a hablar mal de la Virgen, pero mi verbo lo emplaza. Le dije, si me permite, voy a buscar una agenda que tengo como palanca. Allá anoté los versículos, verás que mi Madre Santa solo tuvo a Jesucristo y siempre fue pura y casta. El pastor miró a su hijo y se lanzó una sonrisa entre burlona y sarcástica. Le hablé de Marcos 6:3, la que tanto los machacan, Isaías 7:14, y allí puse sobre marcha. Cité Mateo 27 y lo que Juan 19:25 lo relata, de Marcos 3:17, lo que el 18 destaca, Judas 1, verso 1, fui aclarando por etapas. Le hablé sobre la magnífica Lucas 1:48, donde la Virgen resaltan, el Apocalipsis 12, donde la Asunción se estampa, comparable con Elías, cuando un carruaje lo rapta. El Salmo 22:10, yo sé que el dientes te saqué, dice de manera exacta, el rostro de aquel pastor se puso como una brasa, ahora defiendo a mi iglesia ante cualquier amenaza. Un aplauso para el Padre Luis Toro. Y aquí voy a comenzar con una frase que usted dice en sus videos. Católico ignorante, futuro protestante y comparto su enseñanza. Católico despertemos, que será lo que nos pasa. Defendamos nuestra fe, debemos vivir en gracia. Cuando nos llaman idólatras en Éxodo 24, pero el 3 si no lo sacan, no adorarás falsos dioses, lo entiendo porque lo captan. Si el católico no ve a Dios en ninguna estatua, el bautismo, el sacerdocio, la comunión le restan toda importancia. Sobre el rosario y la Virgen actúan con tal ignorancia, sin sabernos defender cuando siempre nos atacan. Yo invito a seguir al Padre por YouTube, que en sus videos se destaca, poco a poco nos enseña, con la Biblia nos atrapa, pues como el Padre Luis Toro, no hay otro en todito el mapa. El que siga al Padre Luis Toro, que pegue un grito. Ya tengo unos cuantos años gateando en la apologética, insistiendo en la palabra. De tantos videos me alimento de esa savia, donde la Iglesia Católica es la iglesia milenaria.
la iglesia que fundó Cristo. Mateo 16, 18, con gran claridad la instaura. En Isaías 28, de la piedra angular habla. Todos somos piedra, aunque a muchos no les cuadra. La autoridad sobre Pedro está en Juan 21:15 y la palabra no falla. Juan 1:42 es cuando el nombre le cambia. También Lucas 22, la primacía la taladra. Nuestra doctrina católica es la real, aunque nos pongan murallas. Sigue con la apologética, defendamos la palabra. Mil gracias, Padre Luis Toro, yo te pongo 1000 medallas. Mostrando aquí en los estanques de Mérida los túneles para que ustedes los observen.
Bienvenidos hermanos con ustedes, José Toro, para seguir llevando tras de cámara en compartir la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en San Juan Bautista, en Mérida, así como lo oye, Mérida, estado en nuestro querido país Venezuela, Mérida, estado Mérida, mostrándole a ustedes el tras de cámara, lugar donde hoy compartiremos, el día de hoy compartiremos la palabra de Dios con el Padre Luis Toro, para que ustedes pues vayan conociendo parte de nuestro país, nuestro hermoso país, Venezuela, específicamente en Mérida, San Juan Bautista. Pueden observar ustedes la capilla hermosa donde llevaremos hoy el mensaje, se sembrará la semilla. Vamos a ver si podemos ingresar por esta zona. Podemos ingresar para mostrarles a ustedes las instalaciones de este templo que por primera vez estamos visitando y mostrándoles para el mundo entero cómo se vive, cómo se lleva el tras de cámara por medio de Semillitas del Torito. Luego ustedes lo verán por el canal principal de Padre Luis Toro, por el canal El Torito, canales que están siendo instrumentos de Dios para transmitir la palabra de Dios. Observamos entonces, pidiéndole a Abrancito que siga mostrando este maravilloso templo. Bendito Dios, que con amor y con cariño mostramos para ustedes, conozcan de nuestro país, conozcan de... Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Hermanos, mostrándole a ustedes el lugar maravilloso de la casa de Dios para compartir su santa palabra. Costaba un minuto con el Padre Luis Toro. Vamos a mostrarle a ustedes, pedirle a Brancito, mostrarle a ustedes que nos siguen a través de las cámaras. Ya, los hermanos dispuestos, preparados para alimentarse de la palabra de Dios, para llevar en su corazón esta semilla, como está escrito en la santa palabra. La semilla del reino de Dios es la palabra, la que tiene poder de salvación. Hoy en el estado Mérida, compartiendo para el mundo entero, Mérida, Venezuela, en costado un minuto, pues daremos inicio a la proclamación del Evangelio, ir por todo el mundo y anunciar la buena noticia. A toda la creación, el que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, pues será condenado. Ustedes en casita, pues mirarán, observarán parte de nuestra amada patria, Venezuela, que cada día, pues, por gracia de Dios, va creciendo en la fe. Así es, va creciendo en la fe, que es lo que nosotros necesitamos, crecer en la fe. Así es, crecer en la fe. Porque muchos se han dado a la tarea de ocuparse de las cosas terrenales, abandonando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Están creyendo en otras cosas, están creyendo en lo que no les lleva a la salvación. Nosotros, los creyentes, que somos más, debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, en sus promesas que están establecidas en las Sagradas Escrituras. Ándale, le animo a estudiar la palabra de Dios. Déjese impactar por ella, déjese enamorar por ella y verá lo maravilloso
que el Señor nos deja en el libro sagrado para que ustedes y yo alcancemos la salvación. Recuerda, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Necesitamos acrecentar la fe. Recuerda, los creyentes somos más. Es la hora de los laicos, es la hora de evangelizar. Y siempre hay obstáculos, siempre que se predica hay obstáculos. Ustedes ven que aquí a Pablo le ponían obstáculos. Pero ustedes van a ver que un día Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 6 en adelante, ustedes van a ver que Pablo estaba predicándole, creo que era a un rey o a un emperador, yo no me acuerdo ya, pero vamos a ver qué dice. Y estaba predicándole y salió uno a poner estorbo, a tropezar, a hacer tropezar en la fe a esa persona. ¿Y qué dijo Pablo? Vamos a ver. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Aquí. En el tiempo de los apóstoles existían también los falsos profetas. Y miren el trabajo de los falsos profetas. Dice la Biblia que Pablo llegó a un lugar y se encontró con un falso profeta. Judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Era un procónsul. Suena bonito, no sé qué es, pero suena bonito. Un procónsul. Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Así como este procónsul, está el mundo entero. El mundo entero está deseoso de oír la palabra de Dios. Cumpliéndose la profecía, habrá un tiempo donde la gente tendrá hambre y sed, pero de la palabra de Dios. Pues eso pasó también en el tiempo de los apóstoles. Y este procónsul tenía deseo de escuchar la palabra de Dios. Y Pablo, ni corto ni perezoso, comenzó a predicarle la palabra de Dios. Pero vean cómo los falsos profetas estorban, son tropiezo para que se predique la palabra de Dios como debe ser. Pongan cuidado. Pero le resistía ¿Le qué? Les resistía Elimas. Él predicaba, quería predicar la palabra de Dios, pero le resistía, le ponía obstáculo. Elimas. El mago. El mago, ¿por qué el mago? Era un profeta. ¿Por qué era mago? Porque hacía grandes señales. Los falsos profetas hacen grandes señales como magos para engañar a la gente y para poner estorbo al evangelio. Dale. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Apartar de la fe al procónsul. Por un lado está el deseo del procónsul querer escuchar la palabra de Dios. Por otro lado está Pablo con el deseo de predicar la palabra de Dios, pero la Biblia dice que no dejará de existir falsos profetas que ponen resistencia, obstáculo para que se le predique la palabra. ¿Cómo es? Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Apartar al católico de la fe. Ese es el único trabajo. Que dejen de ser católicos, que dejen de ir a misa, que dejen de confesarse, que dejen de amar la iglesia, que dejen de bautizar a los niños, que dejen de tener las imágenes, que dejen de amar a la Virgen María. Ese es el trabajo de los falsos profetas. Apartar a la gente de la fe. El trabajo de ellos no es edificar la gente en la fe, que la gente crezca en fe en Dios, en su palabra, que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios. Ese no es el trabajo de ellos.
El trabajo de ellos es apartar de la fe al procónsul. Apartar de la fe a la gente. ¿Y cuando un católico se vuelve protestante? Cuando viene alguien, un falso profeta, y lo aparta de la fe. Si es testigo de Jehová, se va con ellos. Si es pentecostal, se va con ellos. Si es evangélico, se va con ellos. Si es mormón, se va con ellos. Si es adventista, se va con ellos. ¿O no? Y se apartó de la fe. Esa fe que tenía su mamá, que a su vez se la dio su abuela, que a su vez se la dio su bisabuela, que a vez se la dio su tatarabuela, que a su vez viene desde las generaciones hasta Cristo, y que se había mantenido 2000 años de generación en generación, pero que ahora vino un falso profeta y lo apartó de la fe, y esa fe católica le llegó hasta esa persona que se dejó engañar de un falso profeta, y de ahí en adelante los hijos y toda la descendencia se apartará de la fe. De ahí para atrás todos católicos, pero de ahí para adelante todos protestantes, porque se apartaron de la fe. El tesoro grande que nos dejó Dios como herencia dentro de la iglesia, que lleva 2000 años, le dan una patada y lo tiran a la basura. Ahora me convierto en evangélico. Su madre era evangélica, su abuela era evangélica, su tatarabuela era evangélica. Eche para atrás, para que descubran que no lo era. Solamente que un día vino un falso profeta y le puso un tropiezo y lo apartó de la fe, y él, que no conoce la verdad, dice: aleluya, gloria al Señor, ahora conocí la luz, ahora estoy en la verdad. Estaba en la oscuridad. ¿Que estaba en la oscuridad? ¿Y que llegó a la luz? ¿Acaso no pertenecemos a Cristo? No somos cristianos, no de nombre, sino cristianos porque venimos desde Cristo y tenemos 2000 años guardando el tesoro, la doctrina, la enseñanza de Cristo, custodiando esa doctrina para que nadie la cambie. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Decirle a los judíos que se entregaran a Cristo, que convirtieran a Cristo. Y muchas personas dicen: no, pero es que a las otras religiones no hay que decirles nada. ¿Cómo que no hay que decirles nada? ¿Y por qué Pablo sí le predicaba a los judíos? Pero es que las otras religiones es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y qué eran los judíos? ¿Creían en el mismo Dios que Pablo? Es más, de ahí venía Pablo. ¿Y qué eran los judíos? Creían en la misma Biblia que existía hasta entonces, que era el canon de Alejandría, el Antiguo Testamento, igual que los cristianos. Lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Entonces, ¿por qué Pablo le dice que se convierta? Es más, ¿por qué Jesús le dijo a Pablo que se convirtiera? Pablo no era cristiano, Pablo era judío. Y era el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios de nosotros. Y las escrituras eran las mismas, el Antiguo Testamento el mismo que nosotros tenemos. Pero Pablo tuvo que convertirse. A pesar de que estaba en una religión que creía en el mismo Dios, que tenía las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces, pero no tenía la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo tiene que convertirse, y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos 9. Y él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo descubrió que él no perseguía a Cristo, porque Cristo ya había muerto mucho tiempo atrás. Pero él perseguía a la iglesia de Cristo, y entonces es cuando Pablo reconoce y confiesa públicamente que el pecado que él tenía era haber abandonado la iglesia de Cristo. Está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5. Si no es el 5, es el 8. ¿Es el 8 o el 5? ¿Qué dice el 8? ¿El 8 qué dice? Y al último de todos. Ajá. Mire, dice Pablo, el 8, es el 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿Por qué? porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de Pablo. Perseguido a la iglesia de Dios. Pablo no era un asesino, no era un borracho, no bailaba pegado. El único pecado de Pablo es haber perseguido a la iglesia de Dios. Tenía el mismo Dios, tenía la misma Sagrada Escritura, pero no creía en la iglesia como muchos hermanos en el mundo que dicen la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó una iglesia, cualquier iglesia salva. Pablo dice no, yo era un aborto, indigno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia. No habla plural, habla en singular, a la iglesia de Dios.